Buenos días, hermanos, Dios los bendiga. Vamos a instalarla. Un saludo a todos, también los que nos van a ver posteriormente por las redes sociales. Es una gran bendición llegar también a través de ese medio. Han habido muchas visitas también en la página de la Iglesia de Cristo, he estado mirándolo. Y también algunas pues, predicaciones que el hermano sube también. Hace poco vi una que había ahí mía y como decía alguien, estaba así, o sea, nada más habían 5. Pero no, había más, un poquito más. Pero pues ya empiezan, ¿no? Así. Y preguntan por los temas, así que es importante seguir estudiando la palabra de nuestro Dios. Tenemos el tema de esta mañana. Preparemos nuestra palabra, nuestra escritura. La adoración a nuestro Dios es continua todo el tiempo, todo el peregrinar de nuestra vida sobre esta tierra. Y esta mañana vamos a estudiar sobre esta palabra que viene desde luego en Salmo 51 que nuestro hermano acaba de leer, y sobre todo el texto, ¿verdad?, cuando menciona que un espíritu contrito y humillado él nunca rechazará. Dice, tú no rechazas. Entonces es importante, hermano, porque fíjese, pareciera ser que es tan simple, y cuando nosotros predicamos la palabra y cuando le hablamos a las personas que vengan a Cristo, y el apóstol Pedro dice, arrepentíos y arrepiéntete y bautízate, parece tan simple, ¿no? Parece, aunque para aquella persona es tan difícil decir simplemente me arrepiento, es muy difícil. Yo he conocido personas que simplemente un detalle me preocupa, porque hay veces que son detalles tan simples. Dice, bueno, pídele perdón, y dice, no. O sea, y a veces a su familia, a su papá, no. Entonces, cuando hablamos de pedir perdón a Dios, es todavía más, y no a cualquier persona. Entonces cierran más todavía. Pero hay esta palabrita que menciona David, dice que un corazón contrito, dice, y humillado. Una ocasión se me ocurrió a mí comentarle a una amiga, estaba hablando, y no simplemente me limité a arrepiéntete y bautízate, sino que le digo, bueno, por lo que estás pasando, por lo que estás sufriendo, mira, no, yo he hecho tantas cosas malas que yo creo que ni Dios así. Y le digo, no, mira, un corazón contrito y humillado, yo todavía, y se me queda viendo y me dice, más humillado de lo que ya estoy. O sea, me han humillado todo el mundo, ¿no? Mi familia, mi esposo, y empezó a sacar. O sea, me quedé así, yo dije, creo que hay palabras, ¿no? Pero en esta mañana vamos a explicar, ¿verdad?, sobre todo pues, la humillación ante Dios, el quebrantamiento y la humillación, el cual dice David en su salmo. No es porque venimos dolidos allá afuera y decir, no, si a mí me ha humillado todo el mundo, ya que más humillado puede poner el corazón, ¿verdad? Entonces es importante analizar esos puntos en nuestra vida. Esta parte vamos a entender qué es esto para después seguir con lo más profundo. Aquí habla de una dicotomía, que quiere decir la dualidad del ser humano, que consta en dos partes. Es importante por qué tenemos que constrictarnos y humillarnos, ¿verdad? Porque el ser humano, dice, consta de dos partes inicialmente: cuerpo, alma y espíritu, que es relativamente lo mismo. La inmaterial maneja la material. El alma, cuna de las emociones, maneja la mente con sus deseos, y el espíritu es la conexión a lo espiritual, según Job 32:8. Entonces, dice que consta de dos partes. Así venimos, ¿verdad? El alma y el cuerpo. Pero lo inmaterial maneja lo material. ¿Cómo nos damos cuenta cuando una persona está manejado por lo material, totalmente de la carne hacia afuera? Todo lo que es la carne. Y lo espiritual está minimizado. Es decir, no le da la importancia. Cuando sufrimos alguna situación, no la sufre solamente lo externo, también lo sufre lo interno. Y todavía más grave aún, cuando lo externo manipula totalmente lo interno. O sea,
Vamos a explicar este juego de palabras, ¿no? Es decir, nosotros no nos damos cuenta, o las personas no se dan cuenta que simplemente no somos, como dicen comúnmente, algo de carne que anda caminando por ahí, ¿no? El apóstol Pablo dice que lo físico fue hecho por lo que no se ve, lo que se ve por lo que no se ve. Es decir, primero es lo espiritual y después es lo físico. Entonces, la mayoría primero lo maneja lo físico y lo espiritual. Es más, muchos lo niegan hasta que exista lo espiritual, ¿no? Cuando de ahí es que sale todo, ¿no? En lo espiritual. El quebrantamiento que Dios busca, dice, destruir las maquinaciones. ¿De dónde? De la parte inmaterial, el alma y el espíritu, para que Él pueda gobernar sobre el cuerpo y la mente. Es decir, por eso es que esta parte espiritual es tan importante, porque la mayoría allá afuera, pues ya está en lo físico, en lo material. Y entonces cuando nosotros hablamos de lo espiritual, pues cuesta mucho entenderlo. Les cuesta a algunas personas entenderlo. Es muy difícil. Por eso Jesús le decía a Nicodemo, si te estoy hablando de lo terrenal, ¿cómo vas a entender lo espiritual? Si no entiendes lo físico. Entonces primero tenemos que entenderlo, ¿verdad? El alma y el espíritu, para gobernar la mente material. Por eso, no sé si sepan, pero los artistas, los que están en telenovelas y todo eso, ¿cómo pueden ellos en una telenovela? Son malos, o sea, el personaje es totalmente destructivo, y cuando incluso salen a la calle la gente los apedrea porque se creen tanto, la gente se cree el personaje, y el actor va a tomarse un café, el actor ya ni se acuerda de ese personaje y la gente lo agrede. ¿Cómo hizo esa persona para salirse del personaje? ¿Verdad? Se comentó hace mucho tiempo, porque la única telenovela que hizo Yuri fue una nada más que hizo en su vida. Ya no volvió más, porque hay una palabra que ellos usan y es un entrenamiento que llevan, que se llama formar un alter ego, es decir, otra persona la cual es el personaje. Entonces, ¿por qué lo comento? Porque ellos se salen del personaje, lo dejan allá y sigue la persona. Entonces, todo lo que en esa novela sufrió el personaje, tanto el que es malo como el que la hace de víctima, no lo sufrió la persona, lo sufrió el personaje. Y al rato ya están, allá lloró, sufrió, y de este lado ya está en su casa comiendo. ¿Cómo? Sin embargo, dicen que esta cantante Yuri no lo hizo y terminó en un manicomio, llevando tratamiento, cuadro de depresión. Sufrió muchísimo, que ya no quiso volver. Entonces no logró hacer esa alter ego. Es decir, separar una cosa de la otra. Entonces, cuando nosotros estamos en una sola, cuando el hombre exterior está manipulando el interior, el espiritual, por eso a veces nosotros nos preguntamos, pues yo creo en Dios, yo oro, yo me congrego, pero ¿por qué sigo sufriendo? ¿Por qué seguimos batallando? Ciertamente dice la Escritura que a través de muchas tribulaciones, dice, bueno, pues solo eso, que sea así. Pero ¿cómo puede un cristiano de muchos años, y lo he conocido, no es la regla, ¿verdad? También hay jóvenes, que puedan haber circunstancias alternas y seguir firme en Cristo? Ver que mis compañeros de trabajo hacen cosas que no son correctas, pero él sigue firme. ¿Cómo puede una persona llegar a estar en medio de situaciones totalmente negativas, drogas, alcohol, cosas, y seguir firme? Porque ¿qué es lo que te lleva? Al querer pertenecer a un círculo. Llegas a un trabajo y tú dices, bueno, yo soy cristiano, y ves que todos no, y entonces dices tú, bueno, pues yo acostumbraba a esta hora a orar, pero ahorita ya no puedo, mejor no. Y entonces poco a poco ellos nos van a involucrar y dicen, bueno, para llevar bien con el jefe, pues voy a participar de esto, y nos van jalando. Pero ¿qué pasa con aquellos que no? Que dicen, no, si quieren, y si no, quita mi carta de renuncia. Es la palabra que comenté al principio, el quebrantamiento, ¿verdad?
¿verdad? El quebrantamiento que tenemos que tener es requisito para el Señor. ¿Qué significa? Quebrantar, romper, separar, desmenuzar. Dice, a través de muchas tribulaciones, a través de muchos quebrantamientos, llegaremos. Porque todo aquello que para nosotros es difícil dejarlo, Dios tiene que ahí trabajar. Hay veces que puede ser el esposo, puede ser que sea la esposa, pueden ser que sean los hijos. Cristo dijo, el que no deje padre, madre, hijo por causa mía. Entonces ahí es donde viene el conflicto. Porque a veces tenemos más amor hacia el ser externo. Entonces el hombre espiritual se va disminuyendo. Y dice, sí, tendría que ir hoy domingo, pero mi esposo dijo que no, porque esto, entonces obedezco. Y no puedo ir porque hay otro evento en tal lugar, entonces tengo que obedecer más allá afuera que acá. Entonces, el hombre exterior manejando al hombre interior. Una vez escuché a alguien que decía, era en ese tiempo Pablo manejando a Pablo. Decía, parecía una contradicción, pero no. Debería ser Cristo manejando a Pablo. Pero en el tiempo que atacaba a la iglesia, dice, era Pablo manejando a Pablo. Entonces yo cuando voy digo, entonces Javier manejando a Javier, es Cristo. Entonces cuando yo actúo, ¿verdad? Equivocadamente. Entonces tenemos que, ¿para qué sirve ese quebrantamiento? Dice, dominar la voluntad, subyugar el ego, suprimir los malos deseos, la humildad, limpieza. Fíjense bien, ¿qué hace? Y eso lo siguen manejando hasta el día de hoy, lo hemos conectado en estudios del Antiguo Testamento. ¿Qué hacían con el pueblo de Israel? Cuando lo esclavizaban, el pecado esclaviza. Entonces lo esclavizaban, perdían el idioma. No querían que siguieran hablando el hebreo original. Ellos se escondían para poder hablar. Que no adoraran a su Dios, ahora tenían que adorar a otro Dios. Se empiezan a quitar todo, tu idioma, tu cultura, para que cuando pase 1, 2, 3 generaciones, totalmente tu identidad se perdió. Se perdió. Ya ahora por eso hay una que pareciera un pleonasmo cuando dice hebreos de hebreos. Y Pablo lo dice, ¿eres hebreo de hebreo? Porque puede haber nacido acá, pero ya no hablas hebreo, ni es más, a ver, háblame en hebreo. No, hablo griego, entonces no eres hebreo de hebreo. ¿Verdad? Entonces ya no sabían, habían perdido su identidad los judíos. Entonces, Dios quiere ese quebrantamiento del corazón de la persona para que sea limpiado de todo lo anterior, de todo lo que hemos pasado, de todo aquello que no es que yo diga, yo dejo esto, aquello que es fácil, sí, pero a lo cual mi corazón está agarrado. Entonces ahí está el problema, que empieza, dice, yo quiero esto, y el Señor ahí te quebranta. Y dice, bueno, si lo que yo quería era bienestar, no quería yo esto, porque eso es lo que hay agarrado en mi corazón, y es lo que tienes que sacar para que vengan cosas mejores. Entonces, dice, vamos a leerlo ahí, Efesios 4. Efesios 4, 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza del corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Si en verdad le habéis oído, dice más, vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos. Y ven, el Espíritu no se refiere al Espíritu Santo, sino con E minúscula, el Espíritu de vuestra mente. Lo que yo decía hace rato, ¿no? Cuerpo, alma, ¿no? Mente. Ahí es donde hay que renovarlo. Dice, no dice Pablo, renuévate en la carne, ¿no? Ponte más atlético, llega al gym. No. Renovaos donde tiene control y dominio, que es en la mente, el alma. ¿Verdad? Entonces, ahí es donde hay que renovar. Por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo. Porque somos miembros los unos de los otros. Airaos,
pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo y no des lugar, ¿a quién? Al aire, al diablo. Es decir, es una renovación, pero no del hombre exterior, sino del hombre interior. Por eso esas personas que logran hacer crecer de aquí el hombre interior y el hombre exterior, ¿qué dice la Escritura? Que antes del quebrantamiento viene la altivez de espíritu. Es decir, primero está acá arriba y empieza a cambiar todo. Cuando la persona puede pasar todo eso, es porque está dominando más el espíritu, el hombre interior, y el hombre exterior se va muriendo. Se va, dice Pablo, ¿cómo lo dice? Lo vamos a leer, desgastando. Este cuerpo se va desgastando, pero el interior va, que es el más importante, es lo más importante. No es el físico, ¿verdad? No es lo físico. ¿Qué es lo que va a perdurar? Lo espiritual. Y esto, el Señor tiene poder para aún. Muchos dicen, bueno, y las personas que mueren incineradas por accidente o por crematorio. El Señor tiene poder para de una molécula de volverte a hacer de la misma manera. Eso por el cuerpo no hay ningún problema, ¿verdad? Entonces, es lo interior. Luego viene la tricotomía. Ahora nosotros somos tripartitas. ¿Quiénes? Aquellos que hemos aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, ¿verdad? El hombre consta, dice, del alma, cuerpo, y ahora sí, tenemos un espíritu. Dios restablece la comunión con el hombre cuando éste nace de nuevo y le da vida al espíritu. Efesios 2, ahí lo dice, 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es decir, la persona que no tiene a Cristo en su corazón solamente está siendo guiada por dos. Es decir, su propio espíritu, su propio alma, su propia conciencia, su propio conocimiento y el cuerpo exterior. Es todo. Pero la Escritura, la palabra de Dios dice que la condición de esa persona es que muerta. Muerta. Hoy en día le cuesta muy trabajo allá afuera a la gente hablar así. Y cuando tú lo dices, te tachan de extremista. A mí me han dicho, ¿no? Según la opinión de usted, dice, por lo que usted ve, esa persona, y ya mejor me quedo callado. Ando trabajando mucho en la calle, entonces veo muchas cosas, y me quedo, y como yo les hablo a mis compañeros, me dicen, o sea que desde tu punto de vista, les digo, pues no es el mío, es el de Dios, pero en fin. Entonces no quieren que se les diga la verdad, ¿verdad? Pero es la realidad. ¿Se acuerdan cuando este joven le dijo a Jesús, se lo encontró y le dijo que lo quería seguir? Y Jesús le llevaba a su familiar muerto y le dijo que los muertos entierren a sus muertos. Porque tanto el que lo llevaba como el que estaba adentro, como el que lo llevaba, que estaban igual. O sea, la condición era lo mismo. ¿Verdad? Tú ven y sigue. Por tanto, dice, el espíritu no debe de ser quebrantado. Primera de Corintios 6, 17. Pues restablece la comunión de Dios. Por eso es que dice, no quebrantéis el espíritu. Es decir, no dañes al espíritu. Ahorita, ¿verdad? Si alguno lo tiene, lo puede leer. Adelante. No lo busque yo. Pero el que está unido al Señor, un espíritu es con Él. Ahí está. El que está unido con el Señor, un espíritu es. Entonces, ¿por qué es recomendable? Fíjense bien. Cuando nosotros quebrantamos al hombre interior, ¿verdad? El hombre exterior se debilita. Pero el hombre exterior no tiene fuerzas para protestar ante una tentación. El enemigo no te quebranta tanto en el alma, sino en el espíritu. Ahí es donde trabaja. Porque al quebrantarlo a través de algún pecado, de alguna adversidad, sabe que lo exterior está controlado. Él quiere primero, dice, porque es la parte donde se relaciona con Dios directamente. Por eso dice la Escritura que el Espíritu le dice a nuestro espíritu
¿verdad? E mayúscula y E minúscula. O sea que ahí no estás tú, ahí no está lo físico, ahí no dice el cuerpo y el espíritu, nada más dice, porque el espíritu le dice a nuestro espíritu. Ellos dos hablan, Dios se comunica a través del espíritu. Y entonces el cuerpo está, ¿cuánto hemos visto que los profetas, Daniel, Isaías, estaban dormidos? El cuerpo estaba dormido, pero los espíritus se hablaban. El espíritu venía de Dios y le hablaba al espíritu. Y dice, Dios me dijo, ve y dile. Entonces tenemos que mantener esa comunión constante con Dios, que el espíritu está más vivo que nunca, para que lo externo sea controlado. Para que puedas tú decir ante esa tentación, ante esa situación, aquello que tenía ese apego y que estaba yo dejando a un lado a Dios por causa de aquello, tener la fuerza para poder parar eso. Cuando alguien afuera, ¿por qué nos lastima? ¿Por qué nos lastima? Porque el hombre exterior es más fuerte que el hombre interior. Pero cuando el hombre exterior es debilitado y el interior está fuerte, pueden decirte lo que quieran, no pasa nada. ¿Verdad? Una ocasión estuve en un seminario con un psicólogo y decía que, y yo lo aprendí hace muchos años, que iba por la calle y había un vecino que tenía problemas con él y otro empezó a decir, ya sabe, majaderías de él. Y dice que otro que sale dice, creo que te ama. ¿No? Y entonces volteó a ver y le dice, ¿a mí? O sea, le dijo al vecino, sí, dice, porque pues tú eres el único que viene y aquel te está gritando, pero no es a mí. Pues ¿cómo sabes que no es a ti? Pues yo no me llamo así, él le ha dicho un montón de cosas, pero mi nombre nunca lo ha dicho. O sea, yo no sé a quién le está diciendo tantas cosas. Dice, pues, ¿cómo crees que yo me voy a poner a ese? Dice, por lo que yo soy. O sea, pobre persona. O sea, tenía su alter ego tan fuerte que no importa. Alguien pasa y dice, oye, eres esto y el otro. Pues yo sé que no lo soy. No me río. Órale, cuídate, Dios te bendice. No pasa nada. Porque no lo eres. Pero cuando estamos debilitados en el espíritu y lo exterior está dominado y dependemos, porque algo increíble, dependemos totalmente, emocionalmente de la otra persona. Te dice, eres un inútil y el externo se lo cree. Oye, ¿debería regresar a la escuela? No, si dice que soy un inútil. Oye, ¿debería buscar un buen trabajo? No, pues me dijo mi papá que yo casi no iba a servir para nada. ¿No? ¿Por qué hace daño las cosas? Porque el exterior está más fuerte que el interior. Por eso es que Dios una y otra vez dice que trabajemos totalmente arriba en lo espiritual, allá, para que lo externo se vaya. Y cuando vengan los ataques, rebote. En ese, psicológicamente le dice, alter ego. Esa persona externa, que es la que yo presento en mi trabajo, es la que presento con todos los demás, pero la interna está fuerte en mí. Internamente tú sigues orando. Internamente tú sigues clamando a Dios. Internamente vas a solicitar un trabajo, llevas tu hojita tu hojita de solicitud y tú vas por el pasillo y vas diciendo, Señor, yo no quiero hacer este contrato con el hombre, sino contigo. Lo pongo en tus manos. Lo que me digan acá, lo acepto. Y ya entra, hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Javier, aquí. ¿No? Pero yo estoy caminando. El hombre interior no pierde la relación, la comunicación con él. Con él. ¿Verdad? Es el alma, dice, cuna de nuestras emociones y deseos. Es ahí también donde habita el ego, la voluntad y la concupiscencia. El alma con sus emociones gobierna la mente y desde luego el cuerpo. Desde luego. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros somos está integrado en el subconsciente, le llaman la psicología. Y el 10% al 15% considera ellos los conscientes. Si a una persona le dices, Jesús viene pronto, y no conoce de la palabra, se ríe. Porque es manipulado por su subconsciente y dice, ¿cuántos años dice la gente que va a venir y no viene? ¿No? Pero no es él, es su subconsciente la información que está ahí.
Pero si nosotros nos dice, Cristo viene pronto y nosotros decimos, sí, hermano, amén, gloria a Dios, sí, aquí estamos, ahí vamos a estar el domingo y seguimos en oración y seguimos leyendo la palabra. ¿Me entiendes? La diferencia. Porque ahora el subconsciente mío maneja el consciente y está consciente de que es realidad. Entonces, es importante. Si gustan, pueden ir anotando los textos porque si no, no terminaríamos. Pero vamos a ir identificando. ¿Para qué es necesario, dice Lucas, para salvación, para tener vida? Y fíjense estos dos puntos que es muy importante, hermano, lo que dice ahí. Pedro negó a Cristo, pero se arrepintió, creyó en el perdón y fue restaurado. Y lo otro que se ha comentado mucho, Judas negó al Señor también, lo vendió, se arrepintió, entregó las monedas y después se ahorcó, ¿sí o no? Miren que dos reacciones diferentes, ¿eh? Lo que es estar ahí pegado a Cristo, pero no andar con Cristo, ni obedecer a Cristo, porque él estaba pegado. Es más, en el triclinio, porque en la cena no es como la pintan, como la pintaron, ¿no? En el cuadro donde están todos sentaditos, sus platos, no. En la cena del Señor, en los hebreos, se llama triclinio. Es una mesita chiquita, más chiquita que esa, y ahí ponen alrededor bastantes cojines, y hasta la fecha lo hacen en Pesach, y se pegan hombro con hombro, y están tomando el jugo de la vid, y comen el matzá, el pan sin levadura, y así, se llevan horas, porque leen textos bíblicos, cantan alabanza, y luego cortan el maná escondido, le llaman ellos, y tienen una, así como esta servilleta, sacan y lo empiezan a dar en pedacitos, y siguen cantando y comiendo. Una cena de ellos tarda alrededor de 4 o 5 horas, ¿verdad? Entonces, imagínense, lo comento porque se dice acá, y lo vendió y comía con él y metió la mano y todo eso, y se oye tan simple, pero no, es que estaban ahí recostados, pero es que estaban hombro con hombro, ¿no? Estaban pegados, comían, pero miren la diferencia. Pedro niega a Cristo, se arrepiente, y ahí está. ¿Cuánto se come? Por la predicación de Pedro, no por los demás apóstoles, porque Pedro lo negó, no, Dios le había dicho al Espíritu Santo, no, que predique otro, el día de Pentecostés. No, él predicó y se convirtieron, ¿cuántos? Ahí está. Y en cambio ve la negatividad de Judas. Y esa es la tristeza del mundo. Cuando en el mundo te entristece, ¿qué te dice el enemigo? Ya no hay solución, ya te abandonó tu esposa, ya tus hijos se fueron, ya crecieron, ya ni te voltean a ver, no te dan para la medicina, y dices tú, hay tú una lista que aguanta, ahórcate. Y muchos incluso dicen, yo escuchaba que me decía, mátate, ¿verdad? Pero el arrepentimiento, no el remordimiento, el arrepentimiento según Dios es para vida. ¿Verdad? Es para vida. Ahí lo dice claramente. Pero según el mundo es muerte. Muchos incluso buscan el alcohol, buscan la droga, buscan afuera tantas cosas terribles. ¿Pero dónde buscan? En el mismo mundo. ¿Cómo el mundo te va a ofrecer una solución? No se puede. Pero no se puede. Es decir, no puede uno decir, me pasó algo y ¿qué voy a hacer? Pues creo que en aquel bar me pueden dar la solución. ¿Verdad? El mundo tiene, de acuerdo a su idea, su solución. ¿Verdad? Dice, por la palabra, Hebreos 4:12. Veamos la palabra. Hebreos, es tan poderoso nuestro Dios que su palabra permanece para siempre y generación y sigue dando vida efectiva. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y esto se escribió hace más de 2000 años y sigue su palabra viva y eficaz. ¿Y saben qué? No necesitamos más nada que su palabra para vivir. Si el hombre simple y sencillamente nosotros decidiéramos comer, almorzar, cenar su palabra, viviríamos eternamente. Que eso fue el principio, ¿verdad? Eso fue, o sea, es tan poderoso que simplemente con la pura palabra, y no solamente nosotros,
La prueba está en la misma creación. El mundo desde el Génesis, que terminó, que descansó, que dice que cesó de trabajar, el número 7, el día 7, todo sigue igual. ¿Por qué? Por la palabra. Él no dice todos los días, no me levanté temprano y ya ese árbol de mango no va a dar, ya se me olvidó. No. Nada más por su palabra sigue floreciendo, sigue el verano, sigue el invierno, sigue el otoño, sigue todo funcionando. La luna sigue otra vez y las estrellas están resplandeciendo solo por su palabra. O sea, es algo increíble, algo maravilloso, el Dios de nosotros. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Salmo 51, 17, el tema que estamos abordando. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. En Lucas 7, 48 vemos de la mujer. Fíjense bien, lo voy a analizar tantito, si no da tiempo. Lucas 7. El 44 vamos a empezar a leer, ahí menciona. Dice, vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entre en tu casa y no me diste, me lo pasé más antes. Lo vamos a leer desde el 37. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondió Jesús y le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y mira que dice, no me diste ni agua. Dice, para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Y luego vuelve a decir en el 45, no me diste beso, mas esta desde que entré no para de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Ah? Qué hermoso, hermano, la forma en que nuestro Dios, un corazón contrito y humillado. Fíjense bien, si leemos bien la escritura, dice, Simón no lo dijo, dice, y pensó para sí. Pero el Señor ya lo sabía, ¿sí o no? Fíjense, o sea, en ningún momento Simón dijo, yo creo que esa mujer no debería ni estar acá. No, lo pensó para sí. Y Jesús ya lo sabía. Así que cuando nosotros pensamos, ojalá que lo echaran por ahí. Jesús ya lo escuchó, ¿no? Entonces, le dice claramente, ¿verdad? Esta mujer, en ese tiempo, jamás debió haber hecho eso. Jamás. Y menos en la casa ajena y menos de un fariseo. Le llaman un perushín. Es decir, una persona que es apartada exclusivamente para la lectura de la Torá, de la ley de Moisés. O sea, totalmente seguido. Entonces, ¿qué pasa con él? Que él no hizo nada de lo que esta mujer hizo. Y para poder, le tenía un ritual. Pero ¿cómo Dios valora más un corazón contrito y humillado? La mujer no dijo, tiene tantita agua, por favor, y una toallita para limpiarle los pies. Voy a lavarle los pies porque
quiero que Él me perdone. No. Ella no se metió a ver si había toallas, si había con qué secarle. Ella cuánto tuvo que llorar para lavarle los pies, para mojarle. ¿Cuántas lágrimas tienen que caer para llenar un trastecito y poderle lavar los pies? Y estar ahí lavando y besando, lavando y besando. Y luego no había trapo, pues agarró su cabello y con eso. Por eso desde el Antiguo Testamento Dios le decía a los profetas: cansado estoy de sacrificios, de holocaustos, de sangre, de luna nueva, de todo. ¿Qué decía Dios? Obediencia quiero, más que todo eso. Entonces, es importante, hermano, la condición del corazón cuando lo llevamos a nuestro Dios. El otro lo conocemos perfectamente bien. El fariseo y el publicano, ¿verdad? Ahí está el texto en Lucas 18:9-4. El fariseo, ¿qué dice? ¿Verdad? Yo siempre traigo mi diezmo, yo siempre, ¿no? Y el publicano simplemente entró e inclinó la cabeza y dijo: Señor, ten misericordia de mí, yo pecador. Jesús dijo: ¿quién de los dos salió más justificado? Pues desde luego el publicano. Porque el fariseo ya se estaba justificando. Y es que el problema con nosotros en muchas ocasiones es que nos justificamos, ¿verdad? No aceptamos. Y a veces decimos que hasta inconscientemente, sí puede ser. Pablo decía: Señor, perdóname mis pecados, aún hasta de aquellos que yo ni cuenta me doy, pero que sé que te ofenden. Es que es así, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra respuesta ante el pecado? ¿Minimizarlo? Es decir, sí, pero es poquito, no es tanto, ¿verdad? Sí lo hice, pero, o sea, no voy a Dios, sino que oro y le digo: Señor, tú sabes que, pero no soy tan malo. Y ya nos parecemos al fariseo. Buscar maneras de aliviar mi responsabilidad, ¿verdad? Aliviarla, no de llevar perdón. Intentar justificar acciones. Dice, ejemplo: me hicieron enojar, por eso respondí mal. Me agrediste, te agredí. Que el Señor tiene que comprender que yo soy más importante, que me ofende, que me la hace, me la paga, ¿no? Estaba enfermo, cansado, pues por eso no pude venir, ¿verdad? No recuerdo haberlo hecho. Fíjense cómo parecen palabras tan simples, pero el enemigo hasta una canción se anduvo publicando, no sé, pero fácil unos 4 o 5 años atrás, como que decía que lo que pasó ya no me acuerdo, o algo así, creo que la cantaba Thalía, algo así. Y mira qué dice aquí: no recuerdo haberlo hecho. Hoy, lo que hace el día de ayer ya para hoy, ya es la frase del mundo. Hay películas que dicen: lo que pasó en Las Vegas se quedó. Y lo que pasó en la feria se quedó. Y lo que pasó en el antro se quedó. Hoy es la frase. El enemigo quiere que tu conciencia esté aliviada. Y el enemigo dice: ya ves, no necesitas ir a Dios, yo te la puedo aliviar. Olvídalo, ya pasó. No pasa nada. Lo que hice, dice, no es tan malo. Hasta eso no es tan malo. La justificación que nosotros mismos. Requisito, dice en el Éxodo 33:5, dice: porque Jehová había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz, en un momento subiré en medio de ti, te consumiré. Quita pues ahora tus atavíos para que yo sepa lo que te he de hacer. Imagínate. Duro de cerviz. ¿Qué parte es esa? Esta zona de acá se llaman ¿cómo? Cervicales. Amén. ¿Ah? Cervicales. Duro de cerviz. Es decir, pasa algo, algún pecado, cometemos algo y nos mantenemos erguidos. El Señor sabe, o sea, sí, no, me ofendió. Y oramos por lo que hacemos y seguimos en la misma posición, ¿verdad? No porque diga yo, es que aquí no nos tiramos al suelo. Dice que la posición no es el orar, sino el orar es la posición. Pero sí, si mi corazón lo siente, llego a mi casa, me postro y voy y me inclino ante Él. ¿Ante quién más puedo doblar? Ante Él únicamente. Hechos 7:51 dice: duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos,
vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Nos recuerda la Escritura que en el Antiguo Testamento así fue. Y miren si ustedes siguen igual, con la cabeza erguida, no doblan rodillas, no doblan la cabeza ante Dios. Duros de cabeza. Yo creo que se calcificó tanto que ya o la osteoporosis, no sé qué, pero no nos deja doblar, ¿verdad? El dolor de cuello ya se quedó ahí fijo. Y todo el estudio del Salmo 51 es importante, hermano, que lo tengamos presente. Mi hermano hizo el favor de leerlo. Y esto es importante. El corazón de David, ¿verdad? Fíjense bien, el profeta Natán dice, lo confronta de su pecado, ¿verdad? Lo confronta totalmente. Y le dice, ¿se acuerda cómo le dijo? Que había una vez un hombre que tenía unas ovejitas. Y el rey David dice, el tal merece morir. El profeta le dice, ese eres tú, mi rey. David debió haber muerto. No importa lo que hubiera hecho. Y en ese tiempo no era como ahora, con la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Él totalmente sabía junto con Betsabé. Y no solamente quebrantó una ley, las quebrantó todas. Mató, mintió, adulteró, fornicó, hizo todo. Él debió haber muerto. Y dice, David no se justifica, no minimiza el pecado ni busca culpar a alguien más. Y lo vemos. Lo vemos, Salmo 51. Aquí lo voy a abrir ahorita. Y fíjense bien, dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Dice, porque yo, ahí está, cuando queramos entregar nuestra vida a Dios, tenemos que seguir este patrón. Primero dice, ten piedad, va a la misericordia de Dios. David dijo en una ocasión, dice, prefiero caer en tus manos que en la de mis enemigos, porque tal vez tú tengas más misericordia, porque ellos no. Entonces David conoce al Dios de la misericordia y dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mi rebelión. Y dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame. Y dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Verdad? Entonces, lávame más. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y luego dice el 5, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Se da cuenta por qué decía yo? Llego a mi casa y aquí oramos por todos. Aquí decimos, vamos a orar por la salud, pero yo tengo una relación con mi Dios, yo personal. Y yo llego a la que yo llego y me postro, inclino mi cabeza y le digo, Señor, aquí estoy. Sí, acepto mi pecado. Sí, yo no voy a justificarme, ¿verdad? Requisito. Dice, hazme oír el gozo y alegría, es decir, perdió el gozo. ¿Sí o no se pierde, hermano, el gozo? Se siente uno mal y dice, es más, a veces ni quiere uno venir. No es lo correcto, pero no a veces dice, y voy como que se van a dar cuenta, ¿no? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renuévame un espíritu recto dentro de mí. Pero el 7 dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. David estaba acordando, aunque él no ministró en el templo, pero eso era lo que se hacía en el tabernáculo. Y cuando había el hisopo era para limpiar, podía ser con agua o con sangre de animal. Si tú querías consagrar tu casa a Dios, iban los sacerdotes, ya le tenían un palomino, un ave, le sacaban la sangre y con el hisopo rociaban. Significa purificación. Por eso David se acuerda y dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame. ¿Se acuerdan que afuera en medio del tabernáculo está la fuente? La fuente de bronce. Era el sacerdote, ahí se lavaba todo se lavaba. Por eso a Jesús le preguntaron, ¿y tus apóstoles no se lavan? No, ellos están limpios. Yo ya las limpié, ¿verdad? Porque dicen, nada más se limpiaron hasta aquí. Estaban acostumbrados a bañarse.
Entonces, David se acuerda de eso y le dice: cree en mí, oh Dios, un corazón, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Eso ya, olvídese. O sea, el contrictar al Espíritu, el alejarse del Espíritu de Dios, no, pues estamos muertos otra vez, ¿verdad? Entonces, y aquí viene el por qué. Es decir, ¿por qué quiero que Dios me restaure otra vez? Y dice: entonces enseñaré a los transgresores tu camino y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Y ahí viene la alabanza: cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios. No lo cierra el enemigo. El pecado, ¿cómo puedes hablarle de Cristo? ¿Cómo puedes, si me golpeé con mi vecino y luego le voy a hablar la palabra? Me cierra la boca el enemigo. No puedo poner o escuchar alabanza porque va a decir: miren, ahí está. Y el otro día hizo esto. El enemigo te cierra las puertas. Y por eso David vuelve a decir: Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quiere sacrificio. Y dice que yo lo daría. Yo lo hago. Dice: no quieres holocaustos ya. Era el rey. Podía llevar los mejores toros, los mejores becerros, lo que sea. Pero él entendió que el Señor ya no quería nada de eso. Y dice en el 17: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú. Ahí está la humillación, hermano. Parece fácil. Parece fácil, ¿verdad? Haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén. ¿Por qué le tuvo que decir esto a David? Porque el pecado de David no solamente dañó a Urías, no solamente dañó a Betsabé, no solamente dañó, por ser el rey, dañó a todo Israel, a todo Israel, a todo Jerusalén. El pecado invade como un cáncer, ¿verdad? ¿Qué pasa con el pecado? Con el cáncer físico. Hay gente que andamos ahí y de repente te hacen un estudio y no sabía que traía cáncer. Y dice: no, si es que ya invadió hígado, vaso, riñón, páncreas, corazón, todo. Y dice: ¿a qué hora? Si a mí ni calentura me ha dado. ¿No? Así es el pecado. Ni cuenta nos damos. Y no solo dice: Señor, perdóname a mí. No, es que ya me llevé a todos. ¿Por qué? Porque involucró a muchos. David le dijo: ponme al soldado ahí adelante para que lo mate. Sí, Señor. Luego vio: hey, tráigame a Betsabé para acá. Y empezó a involucrar. En la mentira, en el pecado, involucramos a un montón. Por eso era necesario que David, después de esto, le pidiera: haz bien con tu benevolencia, edifica los muros de Jerusalén. Y entonces sí, miren el 19, ¿qué dice? Qué hermoso. Ahora sí, dice: entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada, calil, todo consumido, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Ahora sí, lleva tu ofrendita. Ahora sí, pero ya restablecí mi comunión con mi Señor. Qué hermoso, hermano. Amén, hermano. Sí, es hermoso. Esto, y todo lo resumí ahorita, como decía un amigo, hay mucho que decir y poco tiempo, ¿verdad? Pero paso a paso, el por qué David, cada verso de la Biblia, el amor constante. Contra ti solo he pecado. Quiero llegar aquí. Llamar al pecado por su nombre, no ocultarlo tampoco, dice el Salmo 151:14. Confesar sin minimizar, ¿verdad? Lávame. Nuestra salvación solamente se encuentra en Dios, en su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Tuvo que Él venir mismo para que se cumpliera toda la Torah, toda la ley, ¿verdad? No hay otra solución. No hay otra forma de volver la comunión entre el Padre. Dice la Escritura que hay una barrera que forma el pecado. Y la única forma de derribarla es a través de la sangre de Jesucristo. Y Él está como sumo sacerdote constantemente. ¿Usted cree que Cristo no está orando ahora mismo? Todo el tiempo dice la Escritura que está intercediendo día y noche por nosotros. O sea, la posición del Santo de Israel es orar delante de su Padre por nosotros. Qué hermoso, hermano. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Estaba en el tabernáculo. Nadie puede llegar al Padre si no es a través de Él. Así que podemos estar. Habla de la barrera, el pecado de nuestros padres.
Así que dice la Escritura que una vez que nosotros nos hemos reconciliado a través de la sangre de su Hijo Jesucristo, acerquémonos confiadamente, dice, al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. Hermanos, confiadamente acerquémonos al trono de nuestro Dios, con un corazón contrito y humillado. ¿Será que pudiéramos hacerlo ante una enfermedad? Ante un problema con la familia, podemos ir así, hermano, y confiadamente Él va a hacer. Es soltarnos, abandonarnos. No decirle, señores, te voy a ver ahorita un abogado acá y en el nombre de Dios. O sea, yo ya estoy dándole la solución a Dios. Él al contrario va a poner los medios. ¿Cuántas veces de nosotros tenemos algo que dice, yo no sé qué voy a hacer, pero tú sabes, mi Señor, yo voy? Y de repente, ahí están. Se resuelve todo, ¿verdad? Conozco en Atasto una señora que igual es cristiana y llegué a desayunar un local que hay en Atasto y llega con una bolsita y le dice la de, hola, ¿qué tal, amiga? ¿Qué haces con eso? Dice, es una licuadora, es que tiene tiempo desde ahí, no he hecho mi licuado, dice, porque se me rompió, pero hoy que tengo este dinerito, pues voy a ver, no conozco un técnico, no conozco a nadie. Dice, pero yo en la mañana, dice, me puse a orar y le dije, Señor, tú me pondrás los medios, dice, y me vas a decir y dónde la voy a arreglar. Yo voy a caminar con la bolsa. Y le digo, ¿sabes que yo sé arreglarla? ¿A poco? Sí. Y dice la señora, pues aquí tengo una pinza y un desarmador y una depresión. Le digo, eso es todo lo que necesito. Y con eso la arreglé, no que desayunábamos, y se la fue, ¿cuánto? No hay nada. Y fue nada más a traer la piececita, le costó 30 pesos. Se fue de ahí con la solución. ¿Ves? Pero ella no le dijo al Señor, me voy ahorita, voy a tal lugar, que este Señor no me vaya a robar, que me lo arregle bien. No. Salió con la fe, ¿verdad? Entonces es importante, hermano, la condición. Quiero llegar al punto. Dios nos limpia y nos hace nuevo, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Así que el pasado, lo que hayamos sufrido, eso ya es historia. Nosotros debemos de estar firmes en nuestro Dios, ¿verdad? Dios quiere, dice, nuestros corazones contritos. Dice, tú no te deleitas en los sacrificios, ni te complace en los holocaustos. De lo contrario, ese te lo ofrecería, sino que un espíritu quebrantado. Siempre hay que tenerlo en cuenta el hecho de que Él no, como muchos, y nosotros tenemos en la mente mucha gente que simple y sencillamente no se acuerdan del Señor, pero ni para darle los buenos días. Pero el día que llega una celebración X, gastan un dineral y tienen hasta marimbas y ponen música y dicen, esto es a Dios hoy. Hoy. ¿Qué lejos está todo eso, ¿verdad? De toda realidad. Abrir nuestros labios, lo comentamos ahorita, cuando confesamos nuestros pecados, guardamos el Evangelio de Jesús en el corazón, experimentamos nuevamente la gracia del Dios de perdón, entonces solo queda adorar y regocijarse. Vamos a ir terminando, hermano. Dice, esto es importante, hermano. Quiero terminar con esto casi. Creo que me quedan como 10 minutos. Un corazón, mira la pregunta, contrito y humillado, ¿puede cambiar una decisión de Dios? Él da el veredicto. ¿Es posible que Dios eche atrás? Sí. ¿Sí, hermano? Sí. De mi hermano. Con toda seguridad. Sí, hermano. Me gustó esa imagen que decía ahí, cuando tus rodillas tocan el suelo, ese tu corazón toca el cielo. Quiero que rapidito veamos estos ejemplos. Sí es posible, hermano. Si es posible, sí es posible. Claro, para Él no hay nada imposible. Pero mira, vamos a ver este ejemplo. Segunda de Crónicas, para que nos vayamos conscientes de que nuestro Dios nos quiere un corazón contrito y humillado todos los días. Si hay enfermedad, si hay problemas económicos, no importa. Ya hasta me perdí. Segunda de Crónicas, perdón. 32. Anótalo ahí. Segunda de Reyes, ya lo conocemos, este rey. Dice, en el 25 dice, mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él
y otra vez digo el pecado, contra Judá y contra todo Jerusalén. Este es el rey Ezequías. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido, ¿verdad?, la altivez de espíritu, ¿qué dice ahí? Se humilló él y todos los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Había hecho lo malo. Sí, lo anotan y guárdalo y pueden leerte todo, pero dice, Ezequías no correspondió al bien, sino que se enalteció su corazón. Pero, ahí está el pero, sí detuvo el juicio de Dios, porque dice que se humilló, pero no solamente él, todos los moradores. Cuando Dios habla, dice, si mi pueblo se humillare, no dice, si una persona, si mi pueblo, ¿verdad?, se humillare. Y luego dice el 27, y tuvo Ezequías riquezas y gloria, muchas en gran manera, y adquirió tesoro de plata y oro, piedras preciosas, perfumes, escudo y toda clase de joyas deseables. Entonces, ¿Dios nos puede quitar ese juicio? Sí. ¿Y nos puede restaurar? Sí. ¿Y nos puede dar todo lo que queramos? Sí, nos lo puede dar. Porque dice la Escritura que pedimos, pero pedimos para nuestros propios deleites. Y entonces eso no nos lo va a dar Dios. Pero cuando lo humillamos ante Dios el corazón, y entonces el hombre interior crece y el exterior se debilita, entonces dice, ahora sí te doy el carro, pero ya no vas a andar con todas las bocinas por toda la calle. ¿Verdad? Y decían los vecinos, ahí viene otra vez el sábado, ya viene el escándalo. ¿No? Ya no, ¿verdad? Otro rapidito, hermano. También, que pareciera que no, dice en Primera de Reyes, este sí es Primera de Reyes 21, dice, y imagínense nada más el nombre, Acab. Sabemos quién es Acab. ¿Quién era la esposa de Acab? Jezabel. Y dice la Escritura claramente que Acab era manipulado por la mujer Jezabel. Y acá dijo Elías, ¿me has hallado enemigo mío? Él respondió, te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. Y mira, he aquí yo traigo mal sobre ti y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Basá, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira y con que has hecho pecar a Israel. Ahí está el juicio. Ahí le dice el profeta, hasta ahí llegaste. Y no solamente él, también todos los varones. ¿Por qué no menciona tanto a la mujer, no? Pero los varones eran los que reemplazaban en todo, sacerdocio, reinado, en todo. Entonces no iba a haber ya ¿verdad? Pero fíjense bien, en el 21, pero en el 28, qué hermoso dice. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, ¿qué hizo? Señal que la otra vez vimos también de los rasgó sus vestidos de verdadero dolor, y eran vestidos de rey, y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humilladito, dobló su cerviz y así anduvo, bien, así anduvo. Entonces vino la palabra de Jehová a Elías Tisbita, rápido. ¿Se da cuenta? Esto no es cuestión de que ya hoy me humillé y mañana y Dios nada escucha. Rápido. Entonces dice, vino y le dice el 29, ¿no has visto cómo acá se ha humillado delante de mí? Qué alegría le da al Señor, ¿no? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Se pospuso, ¿verdad? Pero qué hermoso, hermano, ¿verdad? Ante un problema, ante una adversidad, postrarnos ante Dios. Sí se puede cambiar un juicio de Dios, ¿verdad? También la mujer que vimos ahorita de Lucas 7 que rompió el frasco. Dios estaba viendo en Jesucristo mismo, Dios estaba viendo a esta mujer. Fíjense bien la diferencia. Judas, ¿qué vio? Vio un frasco. Dice, ese frasco de perfume es caro y lo podemos haber vendido y dinerito para y la Biblia dice, esto lo dijo porque era que ladrón.
El creador del universo no estaba viendo el frasco, ni cuánto valía. Estaba viendo un corazón contrito y humillado. El otro veía una prostituta. Dios estaba viendo un corazón contrito y humillado. El dueño de todo el universo estaba viendo a un corazón contrito y humillado. Así que, ¿qué es lo que nosotros vemos a veces? Enjuiciamos. Entonces, ellos estaban viendo alrededor muchas cosas que no eran las correctas. Por eso se lo dijo. Yo estoy aquí y ni un beso me has dado, ni agua me diste. Y esta mujer no para. Eso es. No para de humillarse. Grande es nuestro Dios. Vamos a terminar con Jonás. El libro de Jonás. Capítulo 3. En el versículo 1. Jonás 3:1 dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, caminó de un día, y predicaba diciendo, fíjense lo que predicaba, dice: de aquí a 40 días, Nínive será ¿qué? Destruido. No estaba predicando ningún evangelio de salvación, no estaba diciendo, no dice que le dijera nada de eso. Dentro de 40 días, ahí estaba el juicio ya. Estaba contento, estaba contentísimo, porque por eso él había agarrado por otro lado, porque les habían hecho tanto daño a los de Nínive, que él quería que los destruyeran. Él no quería ir para allá, por eso Dios lo tuvo que meter en el gran pez y llevarlo para allá. ¿Verdad? Entonces, él no quería, por eso no decía más nada, más que en 40 días están. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad. Y los hombres de Nínive, fíjense, creyeron a Dios y proclamaron ayuno, se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió también de cilicio y se sentó sobre la ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo: hombres, animales, bueyes, ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres, animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Y viérese la pregunta: ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no perecerá? Ni siquiera lo dijo por decirlo, es cierto, mira, hagan esto y no. ¿Y quién sabe? Fíjense. Y vio Dios, otra vez, dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría. ¿Y no qué? Y no lo hizo. Sí se puede. Sí se puede, hermano, detener un juicio de Dios, pero el requisito es un corazón ¿qué? Doblar la cerviz a nuestro Dios. Y no solo la persona, hermano, también todos como hermanos. Aquí nosotros decimos, oramos por la hermana, pide oración, pero hay que llevarlo a nuestras casas, hermano. Hay que llevarlos también. Mañana, si amanecemos, continuar en oración nosotros, porque el Señor, al ver muchos corazones contritos, puede mover la mano. Dice la Escritura actualmente que dice que la oración del justo que hace, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, no le estamos diciendo al Señor, hazlo, no, pero puede influenciar mucho. Llegamos y lo ponemos en sus manos. Si es su voluntad, así lo hará. Puede ser por un trabajo, puede ser por la economía, puede ser por la salud, puede ser por conflictos en la pareja, conflictos en el matrimonio, con mis hijos, con tus hijos, puede ser. Y eso siempre lo decimos, dobla tus rodillas, dobla las rodillas. ¿Para qué? Para que el Señor pare ese juicio. Nosotros no sabemos si ahora mismo en la vida de alguno de nosotros está el juicio. Imagínense todo lo que está pasando en el mundo, ¿verdad? Dios está pronto
pero puede aplazarlo, pero puede decir, hay mucha gente inocente, hay mucha gente que todavía no te ha escuchado. Señor, detén tu juicio, ¿verdad? Toca el corazón de esos gobernantes para que paren esas guerras, que mucho dolor. Nosotros lo decimos así, pero en realidad, imagínense ahora, a mí me impacta cada vez que veo que muere mucha gente de ese rancho que encontraron, y yo mi mente se va y digo, Dios mío, eran seres humanos, que hablaban con nosotros, que tenían sus padres, sus esposas, sus hijos. O sea, ¿qué es lo que tiene que pasar por un ser humano para que haga eso? O sea, ¿quiénes eran los que se lo ordenaban? Humanos, no creo. No, Dios mío, o sea, es incomprensible. Pero es ahí donde nosotros debemos de estar de rodillas a nuestro Dios. Porque una cosa es cierta, no solamente debe haber esa, debe haber muchas más. Y debe haber mucha gente que todavía está prisionera en esa situación y no saben si van a salir. Entonces, tenemos que estar nosotros, ¿quién más? Sino su pueblo, sino más Israel, sino más Jerusalén, sino más nosotros que somos sus hijos. Amén, hermano. Amén. Hermanos, esta es la palabra de nuestro Dios en esta mañana, y por eso terminé con para que nosotros creamos que sí, y comprobado bíblicamente, a todos también los que lo van a ver, se puede parar. Porque no sabemos si haya lanzado un juicio sobre la vida de cada uno de nosotros, pero el Señor puede tener misericordia. ¿Verdad? Este rey también que oró por su salud y le fue concedido 15 años más también, pero también se humilló. Así que es una seguridad. Dios me los bendiga a todos, ¿verdad? Gracias, y le dejo el lugar a mi hermano que está. Dile. Dios bendiga, ¿verdad?, a nuestro hermano y su palabra que nos ha expuesto en esta